Hola chicos, ¿cómo les va? Hoy vamos a ver movimiento rectilíneo uniforme. Para saber lo que tiene que ver con el movimiento rectilíneo uniforme, o también conocido como MRU, hay que saber primero que es un movimiento. Supongamos que hay una partícula. Entonces, es un movimiento con velocidad constante. ¿Qué significa que sea con velocidad constante? Que la velocidad no va a cambiar, que va a ser siempre la misma. Se va a mover, por ejemplo, un objeto que se mueve a 20 metros sobre segundo. Pasa un tiempo, sigue a 20 metros sobre segundo. Pasa, no sé, una hora, sigue a 20 metros sobre segundo. Pasan 2 horas y sigue a 20 metros sobre segundo. Quiere decir que no va a cambiar en un determinado tiempo. Entonces, la velocidad se la conoce como la distancia que recorre un objeto en un determinado tiempo, ¿sí? La distancia que recorre este objeto, ya sea acá, sería la distancia de acá a acá, en el tiempo que tardó de llegar de este punto hasta este punto. Eso sería la velocidad. Bien. Entonces, ¿cómo se calcula la velocidad? Es distancia dividido el tiempo. Luego, puedo calcular también, si me dan la velocidad y me dan la distancia, puedo calcular el tiempo. ¿Cómo? Despejando. Despejo y me quedaría que el tiempo es igual a la distancia dividido la velocidad. Si quiero saber la distancia, ¿qué hago? Vuelvo a despejar la distancia. La velocidad que está dividiendo pasaría multiplicando. Me quedaría la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, de esta forma, tengo tres variables en MRU, que sería la velocidad, la distancia y el tiempo. Son tres variables. Para calcular la velocidad, divido la distancia, divido el tiempo y tengo la velocidad. Para calcular el tiempo, divido, me tienen que dar como dato la distancia y la velocidad, lo divido y me va a dar el tiempo. Y en este caso, multiplico la velocidad y el tiempo y me da la distancia a la cual llegó el objeto a calcular. Bien. Vamos a calcular ahora lo que tiene que ver, vamos a hacer la parte teórica de lo que tiene que ver con la posición, una determinada posición final. Acá me queda un poco manchado esta parte. Hagamos de cuenta un auto, ¿no? No soy un gran dibujante, pero un auto, a la antigua. Un auto que parte de una determinada posición, la vamos a llamar posición inicial, que se denomina con X inicial, X sub I. Viaja, viaja, viaja y llega hasta acá, hasta este punto llega. Llega el auto y se queda acá, ¿sí? Y lo vamos a llamar de esta parte, lo vamos a llamar una posición final. Si a esta le llamamos una posición inicial, a esta le llamamos una posición final, ¿sí? Para ir de acá a acá, para ir de acá a acá, necesitó una determinada velocidad y pasó un tiempo determinado. Entonces, la fórmula que se utiliza es X final, la posición final, es igual a la velocidad por el tiempo, más la posición inicial en que se encuentra el auto. Bien, supongamos que viajó a una velocidad de 20 metros sobre segundo, tardó en llegar de acá a acá, tardó, no sé, 2 segundos, vamos a ponerle, números aleatorios, para hacer un ejemplo rápido. Y en la posición en la que partió, que venía con una velocidad constante, recuerden que esto siempre es con velocidad constante, ¿sí? Y el auto venía con una velocidad constante y en la posición inicial le vamos a poner 2 metros, ¿sí? Partió a los 2 metros, venía así con una aceleración, pum, a los 2 metros empezó a ir con velocidad constante. No nos importa antes de estos 2 metros, nos importa a partir de los 2 metros hacia acá. Entonces puedo tener que la velocidad final va a ser igual a 20 metros sobre segundo por 2 segundos más los 2 metros de la posición inicial. Entonces esto me quedaría
20 por 2, 40, 40 más 2, 42 metros. Bien, entonces eso quiere decir que si este auto viaja a una velocidad de 20 metros por segundo constantemente y durante 2 segundos en una posición inicial de 2 metros, va a llegar a 42 metros. ¿Sí? Yo puedo predecir, sabiendo la velocidad, el tiempo y la posición inicial, puedo predecir a qué distancia va a llegar este auto, sabiendo que viaja a una velocidad constante. Bien, esto es un pequeño ejemplo. En los siguientes videos vamos a hacer otros ejemplos, más que nada en situaciones problemáticas, aplicando esta parte teórica. Y ahora lo que vamos a ver son lo que tiene que ver con gráficos. Los gráficos son más que nada interpretación. Tienen que interpretar bien los gráficos. Una vez que lo interpretan bien, ya es sencillo saberlos. Tenemos los gráficos, tenemos de posición versus tiempo, velocidad versus tiempo, y los de aceleración versus tiempo. Ahora vamos a ver qué es la aceleración. ¿Sí? Vamos a hacer el gráfico, el eje vertical, el eje horizontal, eje vertical, eje horizontal, eje vertical y eje horizontal. Acá vamos a utilizar, fíjense en esta parte, la formulita que vimos anteriormente. La posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. En este caso, vemos que nuestra variable independiente es el tiempo. Siempre va a ser el tiempo en la parte, en el eje horizontal, porque siempre es transcurrido en un determinado tiempo. Voy a calcular la velocidad cuando transcurre en un determinado tiempo, la velocidad también y la aceleración también. Y acá iría la posición, la velocidad y la aceleración. Vamos a ver qué formas tienen estos gráficos. En posición versus tiempo, el gráfico siempre va a ser una recta, ya sea con pendiente positiva o negativa. Eso depende de la velocidad, pero siempre va a ser una recta, teniendo en cuenta que la posición inicial la voy a poner por acá, ¿sí? La posición inicial va a ser una recta de esta forma, ¿sí? Donde la m, o sea la pendiente, va a ser la velocidad. Esto tiene que ver con que la recta sea positiva, tiene que ver con la velocidad. Si la velocidad es positiva, esta recta va a ser así. Si la velocidad es negativa, esta recta va a ser así. ¿Bien? Vayamos acá, velocidad versus tiempo. La velocidad versus tiempo tenemos que saber, como dijimos anteriormente, que en MRU la velocidad es constante. Vamos a simplificarlo ahí, constante. Entonces eso quiere decir que no importa el tiempo que pase, la velocidad siempre va a ser la misma. ¿Sí? Supongamos en el ejemplo anterior que vimos, ese auto iba a 20 metros sobre segundo. Cuando pasa un segundo, está a 20 metros sobre segundo. Cuando pasan 2 segundos, está a 20 metros sobre segundo. Cuando pasa 3 segundos, está a 20 metros sobre segundo. Eso quiere decir que no va a cambiar. Entonces la recta sería una función horizontal en este caso. Vayamos a ver lo que tiene que ver con la aceleración. Y el tema es acá, es saber cuál es el concepto de aceleración. La aceleración es cuando la velocidad cambia, cuando hay un cambio de velocidad. En este caso, la velocidad es constante. Eso nos quiere decir que no cambia la velocidad. Y si no cambia la velocidad, nuestra aceleración va a ser 0. 0 metros sobre segundo al cuadrado, que es la unidad de aceleración. Entonces, si es 0 metros sobre segundo al cuadrado, ¿cómo lo puedo hacer acá? Y está acá 0 y trazo una línea horizontal sobre el eje X. Eso sería los tres gráficos de posición versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo.